gusto recibir en este estudio de trabajo de Grupo Fórmula Noticias a la periodista, escritora Silvia Cherem, Premio Nacional de Periodismo el año 2005, tengo entendido. Así es. Silvia, bienvenida, buenas noches. Gracias por tomarte la molestia de venir a saludarnos. Muchas gracias. Encantado. Por permitirme estar aquí con todo el público que te ve. Pues es una necesidad hablar contigo en estas circunstancias porque estás trayéndonos a presentar un libro que se llama Por nuestras libertades antes de que sea demasiado tarde. Es un libro, dice aquí la portada, claves para entender el Medio Oriente y el oscurantismo que se avecina en Occidente. Es muy prometedor el título, pero viene muy a cuento porque el próximo lunes se cumple un año justamente de lo ocurrido allá con el ataque terrorista de Hamas, que costó tan caro, cuando 1.240 personas fueron masacradas, hubo 252 secuestrados, en fin, en la Franja de Gaza, y todos de pronto descubrimos que sabemos relativamente poco sobre lo que realmente está pasando de fondo. ¿Esto lo traes en tu libro? Sí, claro, y la realidad es que la mayoría de la gente cree saber, opinan, y muy pocos realmente saben el contexto. Es un tema muy ideologizado, muy polémico, muy controvertido y que genera toda la animadversión del mundo. Y eso fue lo que a mí lo que me incitó a querer entender. Yo tampoco era un especialista. Mi trabajo ha sido de crónicas y periodistas, de búsqueda de la verdad como periodista, y en ese mismo afán te conoces desde hace muchísimos años. De buscar la verdad, viajé a la zona. ¿Después del 7 de octubre? Después del 7 de octubre entrevisté a más de 100 personas israelíes y árabes en la zona. No en Gaza, porque como sabrás, en Gaza no hay libertad de expresión y la información que proviene de esa zona proviene del propio grupo terrorista Hamas, que le pasa la información a Al Jazeera y que creemos que Al Jazeera es un medio confiable. Y yo me metí a investigar las notas de Al Jazeera inmediatamente el 7 de octubre y no había una sola de la masacre, de cómo quemaron niños, de cómo violaron mujeres, trastocaron esta agencia de noticias Al Jazeera, muy potente desde el punto de vista inmediatez, tecnología, etcétera, tiene financiamiento de Qatar. Exacto. Ahí está su base central de operaciones y entiendo que en este conflicto Qatar ha sido uno de los países que ha financiado los movimientos pro-palestinos y Hamas. Mira, yo no sé si pro-palestinos, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un grupo terrorista como Hamas está velando por su pueblo. El grupo terrorista Hamas ha recibido miles de millones de dólares desde 2007, que es quien gobierna Gaza, del mundo entero, de la ONU, y el dinero ha servido para construir 800 kilómetros de túneles a 20 metros de profundidad, en algunos caben hasta camiones. Entendemos, Silvia Cherem, todo lo que está pasando, lo entendemos en la medida en que es, indescriptible, incalificable lo cometido cuando el ataque sorpresa de ese nefasto 7 de octubre, con este número de muertos de los que ya mencionamos, 1.240 muertos, en fin, los rehenes, 250 rehenes secuestrados, muchos de los cuales han muerto ya, pero lo que no entendemos es esta respuesta, entre comillas, asimétrica de Israel hacia la Franja de Gaza, hacia Hamas, en fin, en donde se ha cobrado Israel más de 40,000 vidas. ¿No te parece que es el fuego contra el fuego? Las guerras son terribles y lamento mucho que esto esté sucediendo. Palestina merece vivir en paz, igual que Israel merece vivir en paz. Pero el contexto detrás, primero te diría, yo no estoy segura porque hay quien cuestiona las cifras. Pero independientemente de las cifras, no importan las cifras. Importa que mueran civiles inocentes es inaceptable, de un lado y del otro. ¿Qué sería simétrico? ¿Ir a violar? ¿Ir a matar? ¿Ir a asesinar? No hay simetría. Lo que es terrible es que el mandato desde su fundación de Hamas es destruir al Estado de Israel, matar a los judíos del mundo y acabar con los infieles. Financiado, auspiciado por Irán, que es
ahora sí que la mano que mece la cuna. Tiene a Hezbollah en el norte, tiene a Hamas en el sur, tiene a las milicias en Irak y en Siria, tiene milicias en Cisjordania, tiene a los Houthis en Yemen. Y yo te diría, la enorme desgracia es que no estamos viendo que no es un grupo que, qué desgracia, porque cuando Israel se salió de Gaza en 2005, quería que hagan un Singapur del Medio Oriente, pero llegaron los grupos fundamentalistas y lo terrible, muy terrible, es que este es su mandato. Y si te diste cuenta, porque salió poco en las noticias, cuando asesinaron ahorita a Nasrallah, salieron en Siria a bailar, porque Nasrallah financió a Assad y allí murieron 500,000 personas en la guerra civil. Y dime tú, ¿dónde están las manifestaciones para decir que eso es inaceptable? Es inaceptable el terrorismo para el mundo y ese terrorismo es el que debe de parar. ¿Es aceptable la respuesta que ha tenido Israel con respecto a lo que está sucediendo en Gaza para acabar con, claro, el enemigo es el enemigo que es Hamas, el terrorismo de Yo Hamas? no quisiera, te repito, ver un solo muerto civil inocente más. No, pero contéstame la pregunta que te hago. Tenía que responder Israel de esta manera. Es que cayó en una porque trampa. se está leyendo como una crueldad. Cayó en una trampa. Las dos cosas. Una cosa se ve como un acto de terror, incalificable. Pero lo que está haciendo Israel también se está viendo como un acto de una venganza brutal contra el enemigo, entendemos. Pero entendemos que se peleen los ejércitos, pero ¿qué tiene que ver la población civil que ha resultado No debería de tener damnificada por absolutamente Israel? nada. ¿Qué tiene que ver la población judía masacrada por Hamas? Yo te contesto. Del 7 de octubre a la fecha, tan solo de Hezbollah van 10,000 misiles lanzados contra población civil. 10,000. ¿Por qué no han generado ese número de muertos? Que sería una barbaridad porque es contra población civil, porque Israel se ha preparado con un domo de hierro para destruirlos en el aire y porque la gente corre a refugios para resguardarse. ¿Por qué no han construido un solo resguardo para la población civil de Gaza? ¿Y sabes por qué? Porque la usan de escudo humano, no la dejan moverse. Eso ya es un tinte ideológico. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Por qué? Si cuando vimos el túnel de las 6 personas que estuvieron a punto de rescatar, claro, se entraba desde un cuarto de niños, se entraba desde hospitales, se entra desde oficinas de la UNRWA. Dime por qué crees que es ideológico y por qué no será que nos hemos comprado una idea que no estamos seguros de dónde parte. ¿Estás de acuerdo? Y no quiero ni una guerra, ¿eh? ¿Estás Soy de acuerdo pacifista. que en la guerra lo primero que queda secuestrado es la verdad? No hay la menor y la duda. guerra, la verdad o la historia la cuentan los que van ganando o los vencedores. Y la guerra también es en los medios de comunicación. Y francamente la población del mundo que está observando todo esto está francamente tensa, tratando de entender. Y tú los tratas de explicar aquí, dices, por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde. La amenaza es el yihadismo. La amenaza es Irán. Y los yihadistas van a decir que la amenaza son los judíos. Pues sí, pero yo te diría, sopesemos en una báscula, la que quieras, y lo tengo aquí en un capítulo donde hay 20 años o 30 años de atentados terroristas en el mundo, en España, en Francia, en Argentina, en donde quieras, y en cientos de naciones musulmanas. ¿Por qué? Porque tampoco los musulmanes quieren esta oleada de yihadismo. Son también ellos quienes quisieran liberarse de lo que pasó en Irán a partir de la Revolución Islámica de 1979, cuando cayó el Shah de Irán y las mujeres pasaron de bikini a chadores y burkas completos. Toda esta pasión viene en tu libro. Ahí está la pasión. Está la pasión expresada en este libro. Ahí está la pasión. Que es crónica, es ensayo. Ahí está la pasión. Y es ejercicio periodístico porque es lo que eres principalmente. Soy periodista. Antes que otra cosa, busco la verdad, busco la justicia y busco defender nuestras libertades, la tuya y la mía. La verdad que finalmente pues da poder y ofrece sabiduría, ¿no? Sí, me encantaría que lo lean y discutamos.
Abramos el diálogo, de eso se trata. Pues siempre que hay que abrir el diálogo y, Hay no, que abrir el y no el diálogo. terror. Te agradezco muchísimo haber Gracias, venido, Silvia Pepe. Cherem. Saludos Gracias. a la familia. Gracias. Gracias por honrarnos con tu presencia. Gracias, Pepe, y gracias por el espacio. Siempre bien recibida. Gracias. Gracias. Silvia Cherem, periodista, autora del libro Por Nuestras Libertades, donde se explica a fondo el tema del Medio Oriente, claro, desde la perspectiva justamente de Silvia.